palabra de Dios. Primera de Corintios 13, versículos 6 y 7. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor siempre es que cubre todas las faltas. Hay que dar mucho amor por todos lados. Miren, antes de mi comentario, que lo voy a centrar en un excelente artículo de Josie Stiglitz a propósito de la situación que vive el mundo, quiero dar las gracias y saludar a el director general de aduanas, nuestro amigo Eduardo San Lobatón, Yayo. Sostuve un encuentro en el día de ayer con él y un trato muy especial, como siempre, un gran amigo y hermano que tiene una responsabilidad sumamente importante. Este gobierno tiene dos responsabilidades que van a jugar un papel de primer orden fruto de la situación de crisis económica que trae la situación de la pandemia. Es la Dirección General de Aduana y la Dirección General de Impuestos Internos. En los dos lados hay dos personas con un criterio y una visión que lo fundamental es enfrentar este reto y tratar de revertir un poco esta situación difícil, porque los ingresos del gobierno, fruto de esta realidad, se han caído de manera estrepitosa. Ayer en la conversación y en las ideas que conversábamos, él se veía muy esperanzado, Yayo, Eduardo San Lobatón, incluso había dado una declaración en la mañana de ayer, planteando que el país camina a la recuperación, porque, por ejemplo, las exportaciones de zona franca en agosto solo decrecieron 0.8, mucho menor que en todos los meses anteriores, como por ejemplo abril y en mayo, donde su decrecimiento fue casi, en abril casi de un 40%. Recuérdense que la economía se desplomó absolutamente en el mes de abril, 40%. Y en el caso del mes de mayo un 30%, ya solamente un 0.8%. Una buena información, una especie de aliento importante. Y dice el director general de aduanas que vamos camino a la recuperación. Yo valoro, saludo y también aplaudo, ¿verdad?, que esto esté sucediendo así. Todos estamos orando porque el país se recupere lo más rápidamente posible. Zona franca es uno de los elementos fundamentales de la economía dominicana. Incluso es uno de los sectores que en medio de la pandemia, en medio de la crisis, se ha recuperado de la manera más rápida posible y ojalá que esto continúe en todas las áreas. Así que gracias a Eduardo San Lobatón, nuestro amigo Yayo, por el trato dispensado en el día de ayer al formularle la visita y por las informaciones que nos ha dado y por la actitud de trabajo, de colaboración y de eficacia. Ustedes saben que en los últimos, un mes es lo que tiene, ¿verdad?, prácticamente menos de un mes, y ha logrado en algunos puertos impactos importantes de acciones y quiere continuar en eso mismo, cada vez haciendo más efectivo el trabajo de la Dirección General de Aduanas. Todo nuestro saludo y nuestro deseo de que las cosas caminen lo mejor posible. Por otro lado, miren, Josie Stiglitz, premio Nobel de Economía y uno de los economistas que sirvió de asesor a Bill Clinton cuando la economía norteamericana logró una consolidación, una de sus principales consolidaciones, ha escrito un trabajo de lo que él entiende son las reglas nuevas que va a tener la economía mundial y especialmente para los países menos desarrollados a propósito de los resultados de esta pandemia. Él parte de varios elementos que yo entiendo sumamente importantes y que es bueno tenerlo presente para saber cómo manejar la situación de la economía en países como el nuestro. Él parte del hecho de que esta pandemia va a ser, sobre todo, va a afectar a los países más pobres, a las economías que están menos avanzadas, porque lógicamente son las que tienen un acceso médico más débil. Si las economías que tengan un sistema de salud, aunque lógicamente se ha afectado en un primer momento, pero son las que tienen más posibilidades de salir rápido de la situación. Sin embargo, dice que en el caso de Estados Unidos se ha dado una situación especial y es que el caso de Estados Unidos es el país que mayor número de casos y de muertes tiene porque no se ha manejado de la manera más correcta lo que significa el problema de la pandemia. Dice Stiglitz que en el mundo hay marcadas diferencias de cómo se han gestionado. Y entonces pone un ejemplo, dice, hay dos modelos, dos países ilustran cuáles son las principales lecciones que podemos sacar de esta pandemia mundial. Dice, el primero es Estados Unidos, mal manejo de la situación, y el segundo es Nueva Zelanda, con un buen manejo de la situación. Nueva Zelanda es un país que está en el Océano Índico, allá en Oceanía, más lejos, muy lejos,
y que es una economía con cierto nivel de solidez. Pero dice que cuál ha sido la diferencia entre el manejo. Estados Unidos ha manejado con un comportamiento totalmente díscolo, sin valorar concretamente cada una de las cosas. Sin embargo, Nueva Zelanda dice que es un gobierno que se ha basado en su experiencia en asuntos científicos, ha desarrollado el nivel de solidaridad social, dice que es uno de los elementos que más ha contribuido. Nosotros aquí lo sabemos, todos los días nos quejamos de cómo la gente no tiene nivel de respeto ni de sensibilidad social, y dice que además un elemento muy importante que ha contribuido en Nueva Zelanda es que la población tiene confianza en su gobierno. Situación muy diferente en el caso de los Estados Unidos. Entonces plantea que Nueva Zelanda ha podido controlar la enfermedad, ha reducido los márgenes de lo que es la situación y ha puesto a manejarse la economía con la característica de este mundo, como ya se le llama, ¿verdad? El mundo post-pandémico, posterior a la pandemia. Es decir, ha desarrollado conocimientos para manejar la economía en ese aspecto, manteniendo una actitud de respeto a la naturaleza, de aumentar los niveles de igualdad en medio de esta desigualdad que cada día se genera más, de confianza en el gobierno y de solidaridad en la población. Dice que ahí están las dos diferencias y los dos modelos. El de Estados Unidos, que ha sido el más desastroso, el peor manejado, y el de Nueva Zelanda, que en base a esos criterios se ha manejado correctamente. Dice Stiglitz que es inevitable que la desigualdad en el mundo y sobre todo en los países menos desarrollados, como el caso de República Dominicana, va a crecer de manera extraordinaria. ¿Por qué? Dice, por un asunto sumamente simple. El COVID no va a desaparecer tan rápidamente, lamentablemente para todos. Se mantendrá durante un tiempo amplio y eso implica freno de la economía, por tanto, aumento de la desigualdad. Una ecuación sencilla y elemental. Y, lógicamente, dependiendo de cómo vengan las vacunas, que ya se convierte también en un gran negocio, y de cómo se maneje ese negocio de las vacunas, dice Stiglitz también, porque ahora hay un nacionalismo vacunario, dice él. Todo el mundo quiere tener la primera vacuna para que sea el solucionador de la crisis mundial, pero al mismo tiempo el que aporte mayores cantidades de recursos a favor de él por estas vacunas. Entonces dice que el mundo se aboca, y sobre todo nuestros países, a una nueva realidad virtual. Lo que viene post pandemia es una nueva realidad virtual que va a estar caracterizada, dice él, probablemente, y en eso José Laluz lo ha dicho en varias ocasiones, se aumente el hecho de que robots empiecen a administrar y a trabajar por los seres humanos. ¿Por qué? Porque no contraen virus. O sea, los robots no le da el virus, por lo menos el virus del COVID. Y además el Zoom viene a sustituir los viajes en avión, el tener que desplazarse lejano y a darle más fortaleza al trabajo desde la casa con mayor eficacia. Es decir, probablemente robots empiecen a manejarse más en términos de trabajo y en términos de lo que tiene que ver administración, son más fáciles de administrar, y el Zoom o el trabajo virtual va a sustituir muchas cosas. Es decir, caminamos con más, la pandemia nos está llevando a la automatización de todos los servicios, a la automatización del trabajo, a que menos personas calificadas sean usadas. Recuérdense que los niveles de economía desplazaba mano de obra que no era calificada. Ahora probablemente los robots desplacen a la mano de obra calificada. Y eso implica, como es lógico, que habrá menos mano de obra en todo el sentido de la palabra, en la simple y en la calificada, y por tanto aumente, acelere, dice Joseph Stiglitz, los niveles de desigualdad. Por lo tanto, la nueva economía del mundo trae nuevas reglas que tienen que ser bien entendidas para que podamos desarrollar, sobre todo los países que estamos más en los niveles de menos capacidad de fortalecer la economía en términos inmediatos. Dice Stiglitz que será necesario, obligatorio, que se desarrolle un plan integral para tratar de reducir lo más rápidamente posible la desigualdad en el ingreso y en la distribución de ese ingreso por la nueva realidad que se está presentando. Es decir, cuando usted tiene un trabajo más virtual, evidentemente que aumenta la desigualdad del ingreso, dice él. ¿Por qué? Porque máquinas o situaciones que tienen que ver con elementos que no son humanos van desplazando y por vía de consecuencias van reduciendo ese ingreso. Entonces, hay que trabajar para evitar esta situación. Hay que deslindar claramente que ahora
está una economía, dice él, una economía donde es muy diferente al criterio que teníamos de la economía tradicional. ¿Cuál era el criterio? Primero, maximizar las ganancias, que los consumidores tuvieran la mayor utilidad posible y que los precios de los mercados fueran competitivos. Esa realidad ha cambiado. Y fruto que esa realidad ha cambiado, donde ahora hay una concentración más del poder en el mercado y una explotación diferente a como la conocíamos, hay que variar entonces los niveles de ingresos y los niveles de distribución de ese ingreso. ¿Qué dice él que se necesita ahora? Primero, se necesitan políticas monetarias que se centren más, oigan bien, más políticas monetarias. Recuérdense que los bancos centrales básicamente su tarea es evitar la inflación. Dice que hay que revertir eso. Ya no es evitar la inflación, es lograr el pleno empleo por la realidad virtual que estamos viviendo. Que al mismo tiempo hayan leyes que equilibren las economías para evitar, y en este caso las pymes juegan un papel fundamental, que es el mensaje que yo he estado dando permanentemente, para evitar quiebra generalizada de pequeños negocios. Stiglitz, oigan bien, Premio Nobel de Economía y uno de los que fue fundamentales en el desarrollo de la economía en tiempos de Clinton, dice leyes que eviten esas quiebras generalizadas, que auxilien a esos sectores y además que garanticen que los gobiernos corporativos de las diversas empresas societarias le den importancia no solamente a sus asociados, sino a la gente que están empleando. Esa es la orientación, dice él, diferente. Al mismo tiempo, legislaciones laborales que protejan a los trabajadores, porque, como todos sabemos, es posible que haya una recesión económica mundial que lleve a un desplazamiento grandísimo de mano de obra. Entonces, esos trabajadores tienen que tener un mayor apoyo de parte de los gobiernos. La desigualdad va a incrementarse y dice él que ahora a nivel internacional finalmente los países pobres necesitan, Julio decía eso en su comentario ahorita, específicamente en la República Dominicana, cada vez más va a haber una tendencia a aumentar la deuda de los países que están en niveles de subdesarrollo, en niveles de camino al desarrollo. La pandemia no se va a controlar rápidamente por vía de consecuencia. Hay una gran verdad ahora mismo. Necesita ayuda mundial de las grandes economías y de los grandes organismos internacionales a los países que no tienen capacidad económica para enfrentar esta situación. Esto, dice él, va a provocar una especie de, así mismo la llama, una especie de situación de endeudamiento global de tal manera que puede llevar a una crisis de endeudamiento. Sí, no hay salida para los países que están bien desarrollados que no sea a través del incremento de su endeudamiento. Pero eso puede llevar a una crisis de endeudamiento porque él plantea que la ayuda mundial que se ha planteado, en el caso del Fondo Monetario Internacional, del Grupo de los 20, no ha fluido tan rápidamente como ha sucedido. Es decir, a nivel mundial está pasando algo igual a lo que sucede en algunos de los países. La ayuda, a pesar de que el gobierno la plantee, no fluye tan rápidamente. Dice él que, por ejemplo, los 500 mil millones de dólares que el Fondo Monetario planteó que iba a prestar como derechos especiales de giro no han fluido como se esperaba. La misma ayuda de la Unión Europea no ha fluido como se esperaba. ¿Por qué? Porque evidentemente esta nueva realidad también genera una lucha entre los diversos países del mundo y los diversos sectores que quieren ser los protagonistas de esta situación. Entonces, esta pandemia, concluye Stiglitz, puede provocar una seria crisis de deuda mundial, especialmente para los países que tienen menos posibilidades. Por eso, él plantea que hay que tener, en el caso del Fondo Monetario Internacional, un liderazgo global muy bien dirigido, actuando de manera ejemplar. Los organismos internacionales tienen que llevar la principal orientación en este aspecto para evitar que en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que ha manejado de manera tan disparatada la situación, quiera orientar por una situación diferente la solución a esto. Es decir, ahora mismo hay posibilidades de crecimiento de la desigualdad, de crecimiento de lo que tiene que ver con los ingresos, de crecimiento de los ingresos en la mayoría de los países, de desplazamiento de mano de obra, quiebra generalizada de muchas empresas. Todo esto es un panorama muy difícil que lleva a la deuda, y la deuda, si no es bien manejada, el criterio de la deuda a los diversos países puede provocar una crisis grave de deuda mundial, que a final de cuentas entonces provoque que esta situación, en vez de resolverse en términos inmediatos, pueda mantenerse en un largo plazo. Yo creo que este artículo de Stiglitz debe ser evaluado seriamente por las
diversas economías del mundo, pero en especial por países como el nuestro. Ya ustedes vieron ayer que el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara, dijo que el desarrollo y el crecimiento ahora mismo del Producto Bruto Interno no es lo fundamental para medir lo que se va a hacer, porque evidentemente lo que le espera a todas las economías del mundo y a nuestra economía de manera particular es que haya un decrecimiento sostenido en términos de mediano plazo del Producto Bruto Interno, es decir, de la capacidad de generar riqueza, de la capacidad de la sociedad de revitalizarse rápidamente, por lo cual habrá que tomar medidas que no necesariamente se puedan expresar como crecimiento de la economía, pero hay que auxiliar diversos sectores. Esa es la orientación que este premio Nobel Joseph Stiglitz le da al mundo, y yo creo que cabe perfectamente en nuestro país, por lo cual exhorto a las autoridades económicas que evalúen seriamente esto y que empiecen a orientarse en torno a eso, porque la República Dominicana tiene que empezar a tocar puertas de manera precisa para conseguir financiamiento internacional, y ojalá que lo hagan de la mejor manera para evitar que eso contribuya a aumentar la recesión que nos viene. En verdad, la crisis que se ha creado con la pandemia no es que crea estas nuevas situaciones a las que se refiere Stiglitz, sino que las acelera. Porque, claro, la desigualdad, todo eso. Porque de por sí ya eran situaciones que estaban presentes desde mucho antes de la... Sí, pero lo que él dice que la pandemia la multiplica. La multiplica, la acelera, ¿no? Hay un factor... Y además dice, por ejemplo, él dice, diferente a mucha gente, él dice, el COVID y esa situación se va a mantener por mucho tiempo. Claro. No se va a resolver rápido. El último párrafo, Julio, para terminar, el último párrafo de este artículo de Stiglitz dice: a medida que la evidencia de los resultados dispares se vuelve clara, ojalá haya un cambio de rumbo en la economía mundial. Es probable que la pandemia nos acompañe durante un tiempo y sus secuelas económicas duren muchísimo tiempo más. Por eso todavía no es demasiado tarde para un cambio de rumbo, por supuesto, dice Stiglitz. Claro, hay otro factor que se puede añadir a todo eso que él cita ahí, es el factor de la llamada inteligencia remota. Artificial. No ya la inteligencia artificial, que es un aspecto, ¿no? Sino la inteligencia remota. Porque todavía la inteligencia artificial, si bien es cierto que desplaza puestos, no desplaza todavía las ocupaciones. Lo que yo hago con la inteligencia artificial es que todavía el oficio continúa con menos gente y asistido y más automatizado. Y más automatizado. Pero además de eso, entonces está el fenómeno de estos tiempos, que es la inteligencia remota, que ha llevado a las principales corporaciones y a muchas empresas a resolver su problema de mano de obra en estos momentos, donde le es más económico. Es decir, exacto, cualquier persona que está en la India, que está en China, puede estar trabajando al más alto nivel para una empresa ubicada en cualquier parte del mundo a un costo realmente mucho más económico y sin los problemas de sindicalización. Entonces, si de las crisis anteriores que estábamos hablando de desplazamiento de mano de obra no especializada, estamos en un mundo ahora en el que la mano de obra especializada también está siendo desplazada. Sí, está siendo desplazada por distintos factores, y eso va a empobrecer mucho más la clase media de Estados Unidos y de los principales países europeos. Ese aspecto lo plantea muy bien Stiglitz también. Y yo creo que, Julio, junto a eso, el elemento fundamental que él plantea, que yo creo que va a ser básico para todas las economías del mundo, como ahora mismo todos los países tienen que recurrir a un endeudamiento internacional, todos tienen que recurrir de alguna manera, sobre todo los que estamos en camino al desarrollo. Dice él que organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional tiene que actuar de manera ejemplar, garantizando que no aumente la desigualdad en los países a los que le preste. Yo creo que eso es un elemento fundamental, porque tú lo decías ahorita, necesitamos 3.000 millones de dólares rápido. ¿Dónde lo vamos a buscar? Eso es préstamo internacional, eso es bono soberano, pero así como está la República Dominicana, están casi todos los países del mundo buscando
préstamos internacionales para poder enfrentar esa situación, por lo cual yo comparto ese criterio de Stiglitz de que ahora mismo los organismos internacionales, especialmente el fondo, donde todos somos miembros y tenemos derechos especiales de giro para poder buscar préstamos, tiene que tener una conducta ejemplar y evitar que se le dé otra orientación a esta nueva realidad. Cambio y fuera.